Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando de la psicopatología. La psicopatología es el estudio de las enfermedades del alma y esta sección de alma fue cambiada por el de la mente. Recordemos que psique significa alma, patos, enfermedad y logía, estudio o discernimiento. Y esto alude a un concepto que refiere, por un lado, al conjunto de fenómenos de orden biológico y sociológico que van a afectar negativamente a la mente del ser humano y por otro lado a la rama de la psiquiatría y de la psicología que están enfocadas en el estudio, la evaluación y el tratamiento de estas afectaciones. El concepto de psicopatología ha sido definido de diferentes maneras, pero no existe una definición única de psicopatología, sino más bien modelos de trabajo que están sustentados en teorías implícitas de la mente. Por ejemplo, para el doctor Carl Jasper, el objeto de estudio de la psicopatología era el acontecer psíquico, patológico y consciente, y esto iba a estar expresado en ideas, en emociones, en vivencias. Para el doctor Wolfgang Blackenburg, años después, él plantea que lo psicopatológico no está definido por lo normal y por lo anormal de la experiencia, sino por la libertad de poder comportarse en uno u otro sentido. Vamos a hablar de manera breve las diferentes acepciones sobre la psicopatología. En primer lugar, la psicopatología como psicopatología descriptiva va a entender a la psicopatología como un lenguaje consensuado clínicamente y cuyo propósito es de describir y de intuir las experiencias anormales de los pacientes a través de una descripción breve derivada de lo hetero o a la autoobservación. Y en este sentido va a operar tanto desde una fenomenología de la tercera persona como desde una fenomenología de la primera persona que resulta inevitable que una psicopatología descriptiva fracture fenómenos complejos en unidades y tipos aislados. Y así como que se reescriba y que se transforme lo observado. Este hecho es inevitable, pero obliga a ser prudente en la descripción y evitar reificar los fenómenos complejos. Dicho de otro modo, confundir el concepto con algo real. En segundo lugar, la psicopatología como la psicopatología clínica va a pretender identificar síntomas clínicamente relevantes agrupados en síndromes etiológicamente inespecíficos. Y esto se va a hacer justamente con el propósito de desarrollar una nosografía. Y en este proceso diagnóstico es importante la diferencia entre forma y contenido propuesta por el doctor Jasper y posteriormente por Schneider. En tercer lugar, estamos hablando sobre las acepciones de psicopatología. Vamos a hablar la psicopatología como designación de un área de estudio en la psicología que en oposición al estado de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud, se va a centrar en estudiar los procesos que pueden inducir estados no sanos en el proceso mental. Así que el papel del aprendizaje, el análisis de la conducta desde una perspectiva de la psicología conductista, e inclusive cualquier otro proceso cognitivo va a permitir explicar los estados no sanos de las personas, así como posibles aproximaciones de tratamiento. Y en este sentido, las enfermedades o los trastornos mentales no es estrictamente un sinónimo de psicopatología, ya que existen aproximaciones que van a permitir explicar la ausencia de la salud. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que son relativos a la fobia son bien conocidos. Y este encaje de cuadro clínico puede ir o no puede ir dentro de la categoría psiquiátrica de fobia. También es importante hablar de la psicopatología como área de estudio. Diferentes profesiones llegan a estar involucrados en el estudio de la psicopatología, principalmente los profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como nosotros los psicólogos, los que somos personas que, o profesionales que nos interesamos por esta área de investigación, esta área de estudio. Porque justamente van a participar del tratamiento y de la investigación acerca del origen de los cuadros clínicos, de sus manifestaciones y de su desarrollo. Y en un plano más general, muchas otras especialidades pueden participar del estudio de la psicopatología. Por ejemplo, los profesionales de las neurociencias
que pueden centrar sus esfuerzos de investigación en los cambios cerebrales que van a ocurrir de una enfermedad a otra enfermedad. Los psiquiatras que se ocupan de identificar signos y síntomas que llegan a configurarse como síndromes, enfermedad o trastorno mental, y esto tanto va a servir para el diagnóstico de pacientes individuales o para la creación de clasificaciones diagnósticas. Y este último es justamente el caso de la sección F de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud o del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. Recordemos que la psicología aplica los conocimientos del proceso mental para comprender de la que se van a derivar otras disciplinas, tales como la psicoterapia. Los procesos de aprendizaje y el contexto social también son factores importantes en la explicación de la psicopatología de una perspectiva psicológica, también desde la modificación de la conducta, que se va a entender que no existen propiedades emergentes en la identificación de la psicopatología, es decir, que pueden describirse trastornos en una persona concreta, pero la clasificación no explica por sí sola, sino tan solo va a describir una situación con una categoría. Un análisis más detallado podría permitir explicar y tratar el problema que estamos investigando o que estamos analizando. Recordemos que debe matizarse que la propia psiquiatría reconoce también en la introducción del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales número 4 de texto revisado, que el diagnóstico psiquiátrico no es suficiente para disponer de un plan terapéutico, sino que se precisa de más información clínica. En un sentido más general, cualquier conducta que cause malestar, que cause impedimento o inhabilidad a raíz de una disrupción o de un deterioro de las funciones cognitivas o neuroanatómicas, podría ser clasificado dentro de la psicopatología. Si bien es preciso diferenciar la psicopatología con problemas orgánicos bien identificados, como los problemas de atención, los problemas de ánimo por hipotiroidismo, de aquellos inclusive donde tales problemas son hipotéticos y el aprendizaje parece ser un agente explicativo fundamental. Es decir, la psicopatología es una disciplina en referencia a los síntomas psicológicos de una enfermedad orgánica con una clara explicación biológica, como en el caso del hipotiroidismo, o bien a los síntomas de trastorno psicológico, o bien a estados contrarios a la salud mental mediante determinados procesos mentales. Vamos a hablar de manera breve sobre los trastornos psicopatológicos más frecuentes. Recordemos que los trastornos psicopatológicos son diagnósticos que se realizan de manera muy frecuente en la actualidad alrededor del mundo y afectan a una gran cantidad de personas, y muchos especialistas de igual manera van a afirmar que 1 de 3 cada persona en el mundo sufre algún tipo de trastorno mental o de un trastorno psicopatológico en el curso de su vida. Los más conocidos son la ansiedad, los ataques de pánico, los trastornos de fobia y el trastorno de estrés postraumático. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.